Muy buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre qué es el ciclo de Calvin, la fase luminosa y la fase oscura. Mi nombre es Jeffrey Ruiz y estaré exponiendo junto a mi compañero Joe Alvis. La palabra fotosíntesis proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición. Entendemos que la fotosíntesis es un proceso químico que consiste en lo que es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la luz que aporta el sol. Los pasos principales de la fotosíntesis es que comienza cuando las plantas capturan lo que es la luz mediante la clorofila que se encuentran en los cloroplastos de las células vegetales. La fase luminosa, donde esta fase toma lo que es la energía solar, que se convierte en energía química, ocurre en los tilacoides de los, que están dentro de los cloroplastos y se componen de lo que es los dos procesos principales. La fotólisis de agua, foto significa luz y lisis significa romper, donde el agua se divide en oxígeno, donde el oxígeno es liberado como subproductos y quedan lo que es energía de protones y electrones. La formación de ATP y el NADPH, estos son lo que son las energías de los electrones que pasan por la cadena de transporte de electrones, lo que permite la formación de ATP, adenosín trifosfato, y NADPH, que es nicotimina, adenina, dicleótido, fosfato, que son moléculas que almacenan la energía. La fase oscura, el ciclo de Kelvin, no se llama así porque literalmente pasa en la noche, sino que esa no depende de la luz directa, sino que depende de los productos que fueron creados en la fase luminosa, que fue el ATP y el NADPH. Aquí la planta utiliza estos productos para fijar carbono y formar lo que es la glucosa. El ciclo de Calvin, este es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el estroma del cloroplasto, donde la planta utiliza dióxido de carbono del aire para sintetizar compuestos orgánicos como la glucosa que la planta usa para obtener energía y crecer. Como podemos ver en esta imagen que está aquí debajo a la derecha, la luz entra en contacto con lo que es la membrana tilacoidal, donde se encuentran lo que es los pigmentos de clorofila. Esta tiene los productos de la fase luminosa, que son las moléculas de energía del ATP y el NADPH, que se utiliza en el ciclo de Kelvin. Esta se usa para hacer azúcar y también para restaurar la cadena de RVP, que vamos a estar explicando más adelante. La diferencia entre la fase luminosa y la fase oscura es que esta primera depende totalmente de la luz y tiene los productos de ATP y el NADPH que son necesarios para la siguiente fase. La fase de Calvin o la fase oscura no depende de la luz directamente, sino de los productos que se crearon anteriormente en ella. Esta ocurre, a diferencia de la fase luminosa, ocurre en el estroma, como pueden ver aquí abajo, del cloroplasto, que es fuera de la membrana tilacoidal donde ocurre la fase luminosa. Pasamos a lo que es la explicación del ciclo de Calvin, que consta de 3 ciclos. El primer fijo es la fijación del carbono. Aquí, en la primera etapa del ciclo, una enzima apodada rubisco, RUBP, carboxilato oxigenasa, esto quiere decir que tiene afinidad por el carbón y el oxígeno, cataliza la fijación del CO2 en un azúcar de 5 carbonos llamada bifosfato de ribulosa o RUBP. Esta forma lo que es una cadena de 6 carbonos, como podrán ver, una cadena inestable, formando lo que son dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Como pueden ver, esta cadena de 5 carbonos que se llama ribulosa fosfato, 1,3 fosfato, 5 fosfato, perdón, reacciona con la molécula de dióxido de carbono y gracias a la enzima rubisco que cataliza esa reacción, tenemos un compuesto inestable de 6 moléculas, dándonos como resultado el 3-fosfoglicerato. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de reducción. Aquí la molécula de pH, la molécula de 3-pH es la molécula de fosfoglicerato. Esta
se utiliza lo que es la energía del ATP y el NADPH, que son productos de la fase luminosa. Aquí lo que es la energía del ATP se utiliza para que fosfolirida concede un fósforo a lo que es el 3-fosfoglicerato, creando así lo que es 1,3 bisfosfoglicerato. Y ahí pasamos a la siguiente fase, que es la fase de reducción. Aquí, como podemos ver, el 3-fosfoglicerato contiene mucho oxígeno y mucho carbono. Entonces, para producir lo que es el glúcido para los azúcares, necesitamos que al menos tenga más estabilidad y contenga más hidrógenos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede lo que es una reducción donde el NADPH cede electrones, cede protones y cede hidrógenos para formar el gliceraldehído. Gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a aclarar, el gliceraldehído 3-fosfato. Pasamos a la siguiente fase, que es la de la regeneración del RVP. De los 6G3P, uno deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa. Con energía del ATP se regeneran 3 moléculas de RVP a partir de los 5 restantes de G3P para que continúe el ciclo. Vamos a explicarlo mejor en la siguiente fase. Entonces, aquí tenemos el ciclo de Kelvin. Comienza con lo que es la fijación del carbono. Bien, no se podrá ver, pero empieza con lo que es la fijación del carbono, que esto se integra y, como habíamos dicho, pasa por lo que es el estoma de la planta, llegando al estroma que se encuentra dentro del cloroplasto, y ahí se fija y tiene una afinidad gracias a la enzima de Rubisco con lo que es el RuBP. Esta forma una molécula de 6 carbonos inestables, creando 2 moléculas de 3-PGA o 3-fosfoglicerato. Aquí el ATP lo fosfolirida, pasando de ATP a ADP, formando lo que es el 1,3 bifosfoglicerato. Pasamos a la siguiente fase, que es la de reducción, donde el NADPH, como lo había dicho anteriormente, cede electrones, protones e hidrógenos y crea lo que es una molécula de gliceraldehído fosfato. Aquí, cuando ya tenemos lo que son eh, estas dos moléculas se fusionan para hacer lo que es una sosa fosfato. Pero si lo hacen, ahí terminaría el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Una se queda para que forme lo que es lechoso o la glucosa y 5 son recicladas para que se regeneren o se use para la regeneración, que es la siguiente fase, para el rubisco. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer aquí? Incluir más moléculas de CO2. Habíamos dicho que con una sola molécula de CO2 nos da como resultado 2 moléculas de 3-PGA. Entonces necesitamos 3 moléculas de dióxido de carbono o CO2 para crear lo que son 6 moléculas de 3-PGA o fosfoglicerato. Entonces, esas 3 moléculas reaccionan con una cadena de 5 carbonos, con 3 cadenas de 5 carbonos, formando 3 cadenas de 6 carbonos inestables, que estas a su vez forman 6 moléculas de 3-PGA. Usamos 5 ATPs aquí, donde pasamos a 1,3 bifosfoglicerato. Luego pasamos a la reducción, donde el NADPH hace su trabajo, quedando como el NADPH NADP más el grupo fosfato inorgánico, donde aquí 6 se quedan para hacer la glucosa y 5 o una se queda para hacer la glucosa, pero como ya habíamos dicho, habíamos dado 3 moléculas, eso quiere decir que da 3 vueltas. Una se queda para hacer la hechosa y 5 son recicladas. Aquí pasa lo que es la regeneración, donde el ATP nuevamente lo fosfolirida o añade un grupo fosfato, quedándose como ADP, no ATP, sino ADP.
y así creando lo que son 3 moléculas de rubulosa bifosfato para que esta nuevamente continúe el ciclo reaccionando con dióxido de carbono y repitiéndose el ciclo de Kelvin. Pasamos a mi siguiente compañero. Mi nombre es Joalvis y ahora a continuación de mi compañero Jeffrey le voy a estar hablando sobre la formación de triosa. Como él muy bien explicó en el ciclo de Calvin, es como un producto de este ciclo donde la formación del G3P, gliceraldehído 3-fosfato, ocurre durante la fase de reducción del ciclo de Calvin, donde el 3-fosfoglicerato 3-PGA se activa mediante el consumo de ATP para convertirse luego en 1,3-bisfosfoglicerato, el cual es inmediatamente reducido por el NADPH, también producto de la fase luminosa, que aporta electrones del átomo de hidrógeno de alta energía para transformarse en triosa fosfato G3P, que dio resultado del ciclo de Calvin. Como pueden ver, la molécula de 3 G3P es una de las 6 moléculas que se aparta del ciclo para la creación de moléculas de glucosa o síntesis de sacarosa, o también, en este caso, síntesis de almidón. El resto se sigue en el ciclo para poder llevar el ciclo a cabo una y otra vez. Una vez dada 3 revoluciones, podemos completar una molécula de glucosa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a explicar lo que es la síntesis de sacarosa en el citosol. Eh, con la molécula G3P, gliceraldehído 3-fosfato, podemos crear mediante un proceso la molécula de sacarosa o un azúcar, al igual que la glucosa. La síntesis de sacarosa es el proceso mediante el cual las triosas fosfato G3P producidas en el ciclo de Calvin-Benson son exportadas desde el cloroplasto hacia el citosol para formar el principal azúcar de transporte de las plantas. Ok, eh, como muy bien explico, luego del ciclo de Calvin, como explicó mi compañero, el resultado es una triosa de fosfato, G3P, y como muy bien digo, esta sale por una enzima, por un transportador llamado triosa fosfato, donde sale al citosol, donde aquí se va a juntar con otra molécula de triosa, triosa 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, que es G3P, y formarán una fructosa 1,6-difosfato. Es decir, que esta molécula cuenta con dos fosfatos, dos átomos de fósforo, y realiza una desfosforilación para eliminar, o más bien dejar liberar un fosfato y solamente seguir con el fosfato que está en el carbono número 6. Luego de esto, eh, esta molécula de fructosa 6-fosfato se une o se combina con UDP glucosa, donde se combina con una glucosa activa y pasa de ser fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, en donde llega al eh, la transición del fosfato del número 6 hacia el 1, es decir, se cambia el fosfato desde el átomo de carbono número 6 hacia el átomo de carbono número 1. Luego de esto, hay una enzima que se llama UDP, que es uridina difosfato, que es lo que ayuda como a darle un empujón o más bien darle un poco de energía, donde va a llevar la glucosa 1-fosfato en este caso hacia la sacarosa fosfato, que es vamos a decir, una máquina, pero más bien una enzima, donde con una glucosa 6-fosfato y el UDP glucosa podemos generar
un azúcar llamada sacarosa, donde aquí, luego de que el UDP haga su trabajo y dé su empuje hacia la sacarosa fosfato, la enzima, esta vuelve y desfosforiliza otro fosfato y finalmente tenemos como producto la sacarosa, un azúcar que se produce a través de la síntesis de sacarosa y también tomamos producto del ciclo de Calvin. Luego tenemos la síntesis de almidón, como bien lo dice aquí, es el proceso mediante el cual parte del G3P, gliceraldehído 3-fosfato, generado en el ciclo de Calvin, permanece dentro del cloroplasto para convertirse en un polisacárido de reversa, el almidón. En este caso, este proceso es diferente porque el otro fue fuera del cloroplasto, este será dentro del cloroplasto. El GP3, bueno, como proceso bioquímico, el GP3 primero se convierte en fructosa 6-fosfato, luego en glucosa 6-fosfato, luego se transforma en glucosa 1-fosfato, la enzima ADP glucosa pirofosfolizará, cataliza la formación de ADP glucosa, que es el precursor directo del almidón. Aquí le puedo enseñar más bien el ciclo. Como pueden ver, la triosa aquí, como producto del ciclo de Calvin, en vez de salir por el transportador o la enzima, se queda dentro del cloroplasto y se une con otra triosa y se convierte en fructosa 1,6-disfosfato, donde sucede otra desfosforilización y se libera un fosfato donde la fructosa ya será fructosa 6-fosfato porque perdió el fósforo del carbono número 1. Luego existe una enzima que se llama fosfo, fosfoglucoisomerasa, que es que convierte esta fructosa en glucosa 6-fosfato. Es decir, esta enzima, sí, lo que convierte es esa fructosa a otro azúcar que es la glucosa. Y finalmente, aquí se hace lo mismo que en la síntesis de sacarasa, que se cambia el fósforo del átomo número 6 de carbono número 6 hacia el átomo de carbono número 1. Y aquí entra el ATP y hace su trabajo de energía para hacer llegar la glucosa 1-fosfato al ADP glucosa y poder crear el bloque o más bien el ladrillo para así poder ensamblar la cadena y finalmente tener como producto una molécula de almidón. Bueno, la importancia fisiológica de estos procesos o de estas síntesis es que el de la sacarosa funciona como transporte de energía y permite distribuir los productos de la fotosíntesis a toda la planta. El de almidón es una reserva energética, asegura la disponibilidad de carbono y energía en ausencia de luz, es decir, que es como eh, una respuesta, una reserva a cuando las plantas no tienen energía solar. Ellas pueden utilizar ese algodón para ese almidón para hacer su proceso de fotosíntesis. Eh, bueno, el ciclo de Calvin-Benson es fundamental para el metabolismo vegetal porque permite la fijación del carbono atmosférico y la producción de compuestos orgánicos. Es esencial, obviamente, gracias a ese producto, gracias a ese eh, ciclo, podemos producir materia orgánica, o sea, la planta puede producir materia orgánica que sostiene las cadenas alimentarias, se mantiene el equilibrio del carbono en la biosfera y se posibilita la vida en la Tierra al generar biomoléculas indispensables para los organismos heterótrofos. Bueno, hasta aquí fue nuestra participación de la explicación de qué es el ciclo de Calvin y cómo se lleva a cabo todo este proceso.
Espero que les haya gustado nuestra participación.